le aportó la sabiduría y poder de todas las personas que estaban allí, cómo negociaban en la prehistoria. ¿Cuál sería la forma de negociación si no había dinero? Intercambio. ¿Ese intercambio cómo se llama? ¿Será que se queda desaparecido? Creo que de la prehistoria. De hecho, algo muy casual en la época creo que empresarial se llamó, creo que empresarial. La crisis del 2008 España, utilizaron para salir de esa crisis. ¿Cómo lo hacía? Estábamos en un supermercado y había otra persona que quería realizar, por ejemplo, mantenimientos de las registradoras. Pero usted como viene del supermercado, ¿con qué le pagaba quería hacer el mantenimiento de las registradoras y de computadores? Con eso, le pagaba de esa forma. Eso sería aquí. Entonces mire que los dos ganaban, tanto el que necesitaba como el que no tenía dinero para pegarme, pero sí le podía pegar comisión. Esa sería la crisis de los industriales. Entonces, lo que empresarial ayudó muchísimo. Dentro de esas iniciaciones antiguas también estaban los medios que aparecían. Mire lo que ellos aportaron: práctica de control administrativo, ya que los sacerdotes reunían los bienes del pueblo y los administraban rindiéndole cuentas a un superior. Eso mismo lo hacían los romanos. Los romanos también le aportaron a la administración. Cuando iban a tocar las cuentas a cobrar los impuestos. En nuestro país, ese recobro de los impuestos se llamó impuesto. Es están en contra de contrarios. Cuando usted en la epistemología de la contabilidad, seguramente le van a hablar de la misma. El nombre que le dieron, pues los impuestos. El contador, conocemos que tiene ahí los impuestos. Es una de las bases de la organización, el tema de los impuestos. La mitad era eso. En este caso, iban a tocar a las cuentas, recogían los bienes o el dinero y le rendían cuenta a un superior. Igualmente eso sería aquí en nuestro país. Y eso lo hacían los españoles cuando nos colonizaron. Eso. Las civilizaciones antiguas también encontramos a Salomón con acuerdos comerciales como la negociación y juntas de consejeros que respaldaban a las mujeres, aportes de administración. Decíamos que a los egipcios le daban aportes como la planeación, organización y control. Planeación, organización y control, y lo que decías también la jerarquía de los jefes. Masas de trabajo organizado, control de grandes masas de trabajo organizado. Ahí está lo que hablamos de la gestión de recursos humanos. Cuando se habla de talento humano, grandes recursos que es el talento humano. Los egipcios. Igualmente, los de Babilonia también, ahí nos dio algo de control y normas de la administración a través del código de Hammurabi, que es un código donde ellos tenían allí escrito todas las normas. Y los hebreos, hablamos de los hebreos, algo que recordemos allí, los 10 mandamientos. ¿Qué son los 10 mandamientos? En Babilonia, el control el código de Hammurabi, que era un código también, eran unas normas que ellos tenían de cómo debían de comportarse. Entonces, desde ahí dio parte a eso que llamamos, así que podríamos decir, lo que siempre son normas y reglamentos. Eso nos dio el aporte de Babilonia. Los hebreos, aportes de liderazgo y relaciones humanas. Recordemos, liderazgo y relaciones humanas. ¿Cómo pensar en el liderazgo?
En el liderazgo, cuando ellos iban por el desierto, porque que salieron de la tierra prometida, salieron del éxodo que llaman éxodo. Y ese éxodo era caminar 40 años por el desierto. Tenían que liderarlo. Pero que lo vimos allí en uno de los capítulos que nos daban, donde se dividen jefes, divisiones de área, ¿sí? Lo que es casi podríamos pensar que hay partido las divisiones, ¿sí? De cómo se viven por áreas. Eso nos lo vieron los hebreos. Liderar en relaciones humanas, cómo tenían que comportarse dentro del transitar por el desierto. Entonces había que tener un don de liderazgo y saber manejar esa cantidad de personas que estaban por allí. En cualquier momento se revelaban y pues cuenta la historia que se quemaron. Eso les trajo afectaciones fuertes. La primera actividad documentada es el 10 mandamientos. Eso viene del Antiguo Testamento, del 10 mandamientos. Unas normas que todavía nos las recuerdan siempre. No tenemos que cumplir. Para subir al cielo tenemos que cumplir los mandamientos. Independientemente de cualquier religión, se tiene que cumplir unos mandamientos de nuestro pueblo. En el caso de la religión católica, estaban los mandamientos. Tenemos los cumple y eso no lo cumple. Entonces, igualmente sucede. Y eso lo relacionamos con la organización actual. ¿Qué encontramos en la empresa? Que sean los lineamientos para que nosotros la podamos comportar. El reglamento interno de trabajo. En su momento, el reglamento interno de trabajo, usted tenía que enviarlo a la Ministerio de Trabajo. Ya no. Ya hay que mandarlo al Ministerio de Trabajo. Por un cierto momento, es el proceso y después era más engorroso porque si ya viste, lo revisaban, esperan cuando lo revisan, tráigalo, organícelo y vuelvo a pedir procesos y termine. Ya no. Ya al fin ya el Ministerio le dio la potestad a la empresa. Entonces, yo como gerente o como gerente de recursos humanos, yo he tenido reglamentos de saldo grande, y vemos por ahí muchas empresas donde es el doble de este tamaño de aviso, donde está todo el reglamento. ¿Quiénes firman al final? Todos los empleados, todos los que están aceptando, de acuerdo con el reglamento, porque anteriormente lo declaraba que estaba bien el Ministerio de Trabajo, pero nadie se paga, y después lo publicaba, se les entregaba a los empleados cuando ingresaban a la empresa. Entonces, empiezan a entregar el librito. Y todavía muchas veces utilizan eso, entregan el librito del reglamento interno de trabajo. Aparte de las funciones, una cosa, que es muy diferente. Pero mire cómo eso viene de la antigüedad y lo adaptamos a la organización y todavía se sigue corriendo. Igual también está por aquí el manual de convivencia. Está otro manual, el manual de proceso, manual de procedimiento, es manual de funciones. Entonces, mire que nos llenamos de todo eso que viene de por atrás, no es que hay que organizarlo, lo decía Manuel en la primera burocrática, hay que organizarlo con reglamento. En la actualidad sucede eso. Entonces, podríamos decir, todo se ha ido modernizando de una u otra manera, dependiendo de lo que se haga, pero seguimos lineamientos de lo que nos dejaron los teóricos. Bueno, ahora los filósofos. Ya vimos ahí atrás lo que fue las más importantes, porque hay una cantidad, ¿sí? Una cantidad que ya uno ya en otras alturas les abre un poco más cargo de los aportes, ya son uno de las diferentes dimensiones, tanto antiguas como contemporáneas, como modernas. Pero todo para que ustedes tengan ese bagaje de que existió evoluciones que ayudaron en esa evolución de la administración, existieron civilizaciones que fueron las relevantes, las que estamos viendo por aquí. Igualmente, otros filósofos que por allí ya los hemos iniciado en su momento, y donde aparecen con gran aporte para las administraciones.
Uno de los que se caracteriza muchísimo es este señor, Aristóteles. Si nosotros miramos lo que le aportó Aristóteles, ¿cuántos años hace que existió Aristóteles? ¿Cuántos años que Aristóteles dijo que el Estado había que organizarlo en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial? Eso lo dijo Aristóteles. Y esta es la hora que los estados democráticos, todos se rigen por eso. Todos se pegan en lo que dijo Aristóteles. Tienen poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por ejemplo, en nuestro país está así, lo que son otra gran cantidad de países, como yo digo, que no sean países que tengan otro tipo de modelo de dirección. El caso de la monarquía también tiene sus poderes. La misma democracia y la aristocracia. La monarquía, pues, ¿qué países tienen monarquía? Inglaterra, Dinamarca, España. Noruega está también por ahí, hay otro. Hay muchos, pero no. Los que más tienen por ahí, como que en la mente son Inglaterra y España, y son más relevantes. Pero hay una gran cantidad de monarquías todavía, que inclusive en África sí que hay ese tipo de tradiciones. Son tradiciones, son clásicas, son tradiciones inclusive que se han afincado desde muchos años personas en el poder. Platón, por ejemplo, nos decía: la administración de los ministerios públicos, democracia en gobiernos, principios de especialización. Platón hablaba de los principios de especialización. Especialización. ¿Qué será especialización? Digámoslo a nivel de un cargo en una organización. ¿Cómo podemos definir esa especialización? Pero en alguna cosa que es especializada. Pero mire que sigue esta rutina. Cuando uno es todo que hace de todo, hace de todo. La especialización estará allí, posiblemente se puede especializar en los que más. Y él decía que era importante la especialización. Pero si lo aplicamos en las empresas actuales, ¿será que la especialización es importante en el empleo actual? ¿O genera dificultades en un momento determinado? Cuando, digámoslo en el caso del ingeniero de sistema, pensemos lo que hoy es una entidad bancaria, una entidad bancaria. Y hoy no fue, porque me entregó. ¿Qué pasa con la tierra? Y eso y no hay quien nosotros. Yo mire que la especialización tiene sus peligros y se pierde. Y no es que lo digo, y eso sucedería, ya afortunadamente ha cambiado. Y ya no, ahora ya como bien lo hizo, muchos conocen el puesto, de hecho, que no le ha tocado. Que está un compañero sin la vacación y dice: bueno, también con una Juan, tiene que hacer una función de eso. Exacto. Bueno, entonces miren que él hablaba de la especialización, pero siempre en este tiempo se ha revaluado ese tema, pero sí existió y todavía existen muchas empresas donde digo, es que aquí se especializan en eso. Pensemos en las empresas que son de producción, de ensamblaje de vehículos. ¿Sí? Cada uno tiene su función. Entonces, por ejemplo, aquí es una pieza de motos, y que se le da un plazo de los muchachos de allá. Y es cuenta, ¿no? Y no es que se especializa que no, esto solamente el tiempo por los países que no. Ya le colocan las calcomanías. ¿Ya? Y eso, en muchas situaciones, no es bueno.
Porque el día que falte esa persona, por tienen que haber varios que tengan, que hagan una función. Sí, de acuerdo. Cada antes debe tener unos empleados para cada persona. No, y en eso es lo que importa mucho la empresa, la capacitación, y ahora qué es lo que le falta, qué es lo que, en qué puesto de pronto estamos fallando y ir preparándonos para ello. ¿Sí? Ejemplo, lo que dice el caso de o preparan a dos. ¿Sí? Bueno, pues si no había algo, o hay un plan de contingencia de cierta manera. ¿Sí? Yo recuerdo hace unos años, pues por ejemplo ahora con el tema de las tecnologías, gracias a Dios, las tecnologías, los que son jóvenes, bueno, desde cuándo la tecnología, realmente la tecnología ha crecido desde estos últimos 20 años, porque son las redes sociales, que es cuando se creó Facebook, 2014 WhatsApp, 2004, y ahí para acá, ¿entiendes? Dicho, y el grupo de los jóvenes piensan que eso viene del estudio más, pero ¿cómo funcionaba el banco? Yo recuerdo que su momento cuando iba a cobrar un cheque, que todo un autocheque, era más, cuando, cuando yo allá en el cajero, creo que con el chequecito por la mañana, él tenía un listado inmenso, con esos que ustedes van a utilizar cuando les ponen cooperación de contabilidad, que les ponen a hacer, debe haber una hoja como verde, digamos, y ellos no habían pegado eso. Podrían estar. Y él llegaba y estaba el nombre de, por ejemplo, bueno, de César, digamos de César. De César, la condición con un saldo de 1 millón de pesos. Eso era mucha plata. Entonces llegaban a cobrar 300.000 pesos, menos 300, iban restando ahí. Había más. Era así funcionaba. Así funcionaba. Pero miren que dentro de todo también uno hace las comparaciones. Miren cómo, sí, había organización, pero si lo miramos ahora, cuando se cayó el sistema, ¿será que usted dónde puede ir a cobrar lo que ha pasado con Bancolombia en los últimos meses? Con Bancolombia, donde usted no puede ir a cobrar su plaquita porque se cayó el sistema. ¿Cuál plan de contingencia tiene? No hay plan de contingencia. Cuando eso, por lo menos, el señor ya salía por la mañana y cuando llegaba por decir algo, se le decía que usted como el valor de los cheques decía, mire, y de pronto se pasaba el 1 millón de pesos cuando ya no, devolvía el cheque. Se llama fondos insuficientes. Él le devolvía no, cheque está por fondos insuficientes. Le digo a las mujeres que solamente queda tanto. Es, pero por lo menos le pagaban. Ese era el control que se seguía. Algo manual, era manual. Pero en la actualidad, mire cuántos quedaron, que eso genera complicaciones. Escuchamos de ahí personas que tenían que pagar un crédito que eso les representaba unos intereses altos, un arrendamiento, y por la caída de la línea de Bancolombia, todo. Entonces tuvieron que pagar intereses por eso. O tenían que viajar y llevar dinero y no lo tenían para eso. Tenían el dinero allá, pero no lo podían querían ayudar. Entonces, miren que la tecnología tiene sus memorias, tiene otros tipos de ideas como otras cosas que todavía faltan por ver. ¿Sí? ¿Qué hacen en ese tipo de situaciones? Pero lo que sucede en la parte de la administración nos dice un tipo de cosas. Otros, Sócrates, por ejemplo, miren lo que nos decía Sócrates. Administración como habilidad personal, separar el conocimiento personal y público. Él decía que la administración era algo personal. Casi que como usted administrara, estaba bien, es lo que él decía. Usted administra sus recursos y inicia a hacer que se ve así. En la casa ganan 3 salario y si ganan diferentes salarios, de pronto hay más amigos que ganan bueno.
¿Cuántos que nos ganamos este mes? ¿Esto fue que ganó? Tanto. Si fue que ganó, tanto. Ah, bueno, entonces vamos a repartir esto. Tanto para eso, tanto para eso. Organizado, ¿verdad? Como él no repartir, no, yo porque le tengo que decir a usted cuánto me gano. Pues yo le aporté lo que tenía que aportar. El resto, rumpita el día viernes o el sábado. ¿Sí? Yo decía, yo recuerdo que en mi casa me hacían, decía mi hermana, que era que me criaba que desde que el primer planeta, que cuando yo quedé bueno, de años tenía, pues ya mi casa no fue. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar, ella decía, bueno, usted paga la leche y la luz. Si me cortan la luz, no hay problema. El resto ya me digo qué hace con esto. Esto es algo que no tenía que cumplir con eso. O sea, el litros de leche diarios, y cuando iba la leche de la luz, y la pagar. Que ya no la tarea que tenía. Ya no tenía que preocuparme con nada. Pero son formas de administración, y eso es lo que es súper. ¿Sabes? Con habilidades, ¿cuáles? Las que tienen, no ve por allí personas que apuntan todo, muy organizado. Tanto, yo recuerdo que tenía un cuñado que todo lo apuntaba. La tienda, tanto, lo llevaban a la gente. La luz, tanto, tenía todo listadito, pero lo voy a pagar. Y en las empresas, ustedes, por ejemplo, lo decíamos en cierto momento, la lista de chequeo lo que hay que pagar. Eso es la lista de chequeo. Y eso era lo que decía Sócrates. ¿Y cuántos años hace que nos dijeron eso? Sí, señor. Otro filósofo, está aquí Renato Descartes. Discurso del método, principio de administración moderna y principio de la duda metódica. Siempre la duda metódica. Como se habla por allí, hay algo que se decía que era la mayor. La mayor que era con utilizar mucho a las mujeres, la mayor, toda la atención con él, con la pareja. Pero no saben cómo llama. Magéutica. Es así. Que pronto si uno lo busca por ahí en internet, pues tiene una explicación. Pero no se va larga. Sobre todo que, ¿de qué se trataba eso? Con mentiras. Póngale cuidado, con mentiras sacar verdades. Las investigarán. Pero usted estuvo en tal parte, ¿cierto? Saca las verdades. ¿Sí? Es que así como se explica, pero particular, de forma particular. La mayéutica es, y eso es lo que hablaba este señor Renato Descartes, francés, el discurso del método y la duda metódica, pues habla en principio. Y este señor, no sé, que es Juan Jacobo Rousseau, ¿qué decía? Teoría del contrato social. Él decía, el hombre hace bueno, la sociedad lo corrompe. Gracias. Y si lo vemos en las empresas, ¿cuántos llegan muy buenos trabajadores y llegan otros que no? No, pero usted está trabajando muy rápido, usted trabaja al golpe. ¿Sí? Sí, y sobre todo, ¿sabe cuándo sucede eso? Cuando hay sindicatos, los sindicatos. Yo me acuerdo que en empresas públicas llegaban a trabajadores así, donde llegaban diciendo, llegaban, hora de almorzar 11:30. El que se quedaba ahí, a ese lo iban discriminando, no señor, es que no hora de almorzar. Entonces, trabajemos la suave, entonces, eso sí llegamos en la eso, por eso se habla que había el contrato social, uno de los aportes a la administración, a lo que es la administración. Y estos señores sí que le aportaron al tema de la lucha de clases del sindicalismo y el socialismo. Carlos Marx y Federico Engels, que fueron exponentes, pues ahí los tomamos como filósofos por el conocimiento que tenían en la parte política y en la parte social, donde en Rusia, yo sé, o sea, en la antigua Unión Soviética, que era, en su momento era ¿qué? Socialista, y ahora la Unión Soviética no es socialista. ¿Cuándo se tomó ese régimen socialista?
pasó a democrático, en 1989, hace mucho. ¿Eso qué implicaba? Cambiar es la sociedad. Pues el adulto de hoy, no es el adulto de el único hombre que está. El adulto que hoy, por ejemplo, llega a la casa, ¿cómo así? No ha trabajado, pero lo tiene todo. Su papá lo tiene, su mamá, el niño que vive en la casa. Resulta que hoy llega a las 10 mañana, a partir de mañana, ya usted verá cómo se consigue su ropa, su comida, su dormida. Ahí es el cambio también. Si usted esta mañana salió siendo querido y sostenido, y a la iglesia no se dice, no es así. Exactamente. Eso sucedió con la Unión Soviética. Eso se llamó, cuando quieran buscarlo ahí, la perestroika. Perestroika. La perestroika fue una decisión de lo que todo eso que es donde le traen el pasado. Lo que hablamos por ahí, eso es. Tampoco. Sí, algunos de sí. Pero es como a manera de información. Mire cómo la Unión Soviética, en 1989, ¿cuántos años estamos hablando? Digamos por ahí es historia. Entonces, bueno, sí. Y eso sería un cambio total. ¿Qué dijo el primer ministro que era en ese momento, la información? Habló con el presidente de los Estados Unidos, que había sido un actor de cine, se le cree en ese proceso político, como que es Ronald Reagan, era un actor de película de esta y se lanzó para el presidente y nadie quería y decidió ser presidente. Habló con él y dijo, bueno, vamos a hacer esto, y me apoya, le digo, sí. ¿Cuál es el hito importante cuando cae la Unión Soviética que cambia la democracia? La caída del muro de Berlín. ¿Escucharon el muro de Berlín? El muro de Berlín. Eso sí que es una historia bien interesante. El muro de Berlín, hagamos de cuenta. Son ustedes aquí, Berlín completo. Llegaron los soviéticos. Faltamos esta. Llegaron en un muro, pues en momento no un muro, sino unos alambrados de Cuba, dividieron acá. Ustedes se quedaron acá y ustedes se quedaron acá. Ustedes son de Alemania Oriental y ustedes son de Alemania Occidental. Si ustedes quieren volver acá, ese es el muro de Berlín cuando vieron que se tumbara, lo que marcó la caída de lo que ya no era la Unión Soviética, que era un país democrático. Y luego eso es parte de la historia, cuando dejamos que algo de Colombia, contamos cómo incluyó ese cambio. ¿Cómo pensemos así nomás? Usted no sabe hacer nada, si usted siempre ha trabajado para el Estado, y se puede dar a buscarse su comida, su dormida, que usted le daban los zapatos, todo se lo daban. Usted llegaba, no sé, como socialista, que llega usted cada 15 días por la oración. 2 kilos de arroz, pero es que en mi casa ya estamos comiendo más, son 10 kilos. Zapatos, los zapatos, hace que yo quiero unos zapatos que me están haciendo rojo. Lo sostenía el Estado, pero ya luego ya cambió eso. Y mire la evolución que ha tenido Rusia. Ahora en manos de Putin, que ya como el tipo de años, pero ha sacado adelante ese país. ¿Sí? Porque antes fue bien duro. Y estos clientes que Carlos Mas y Federico Engel fueron los que aprovecharon cuando era ese socialismo. Uno quiere mirar por ahí el capital. Hay un libro por ahí, no sé si en cierto bachillerato les comenzaron a leer.
ejemplo que van a leer por ahí, Capital, que habla de cómo ellos en contra del capitalismo, porque ellos eran socialistas, y que todo se tenía que repartir entre todos. Era muy interesante, pero se cambió el mundo. Ya no, socialismo que hay, comunismo, Cuba, Corea del Norte, pero eso no queda más. ¿De qué vive? De lo que nos da el Estado. ¿Cómo vive? Encerrado. Corea del Norte, por ejemplo, un país que ahí no tiene derecho a usar celular, no tiene usar celular, ¿no? Televisión no es no la del Estado. Pues, están, y son, yo diría, yo que les pongo tanto, 24 millones de habitantes. Eso hay subordinados a todo, pero es parte del régimen y administración, por eso ellos hablaban de ese tema. Luego aparece por ahí lo que aportaron ellos, pues, por ejemplo, que aportamos, ¿será que en empresas actuales hay sindicalismo? Sí. ¿Que ya está por debajeado? Sí. Y es más, es un derecho. En la Constitución está el derecho de asociación, está en la Constitución. Después en una empresa pues si lo conformamos, lo echan. O lo hace dependiendo de la situación, pero es un derecho, ¿por qué? Porque usted está reclamando esos derechos que no están vulnerando, que no está en la Constitución Nacional. En los derechos fundamentales está esto. Dicen cuándo. Luego allí nos hablan, decíamos por allá en el cuadrito ese grande que había, cerca de otras influencias. Influencias de entre otras cosas, si van a subir a tomar café, pues así ya. Pues, ahorita hablamos del siguiente. Pero no tiempo que resista. Bueno, no, pero es no lo aprovechado. ¿Se han aprendido o no? Por lo menos ahí algo de ustedes. Que eso de la administración no es cosa de verdad, es la realidad. Eso tiene sus raíces. Desde el punto de vista, uno dice, bueno, porque tenemos hasta ahora, y sobre todo, que más adelante ustedes van viendo, bueno, como en contabilidad, pero eso no, pero que es la administración, que creo que no son de contabilidad. No. Ah, bueno, de la administración sí vamos a ver mucho más profundo, porque es parte de las empresas. Vamos a llegar al ejemplo, la administración de objetivos, eso es una cosa bien interesante en la administración. Porque es la planeación estratégica, la de contabilidad ya, como que se va a diferente. Pero nosotros mismos de economía, ustedes y economía. Y ahí es donde se habla de que se quisiera verificar cómo influye la economía en la administración, cómo se conecta con la economía. Claro, bien, no. Hemos hablado de las civilizaciones, de las teorías, de los filósofos, de las organizaciones. Nos falta hablar de las revoluciones. Esta que vamos a hablar ahora.
Bueno, entonces ahí seguimos con
Decíamos exactamente lo que la iglesia ha aportado y lo que es el ejército a la administración, la organización piramidal. ¿Sí? La organización tipo pirámide, la iglesia que son de 3 niveles en una forma escalar. Usted no puede pasar por encima del uno para llegar a los organización piramidal, que muchas organizaciones en la actualidad pues todavía la practican. Y aparece lo de la revolución industrial. Hablamos de la revolución industrial. La primera revolución industrial. Viene a aportar con la administración. Que la primera revolución industrial fue lo que pasó en la primera revolución industrial, de que lo generó, porque fue el hierro y el carbón. Primera revolución, la utilización del hierro y el carbón. Esta aparición de hierro y carbón, que nos aquí por aquí, no avance en las organizaciones. Lo pensamos, que se generó a partir del conocimiento del hierro y el carbón. Y por ahí también apareció lo que fue la máquina a vapor. La máquina a vapor. Consiguiente, esto se llegó a generar los primeros ferrocarriles. Cuando se estaba produciendo de una manera en serio, que es lo que hablaban por acá, pues se hablaba Taylor pensaba era producción. Por consiguiente, se hablaba de la producción en serie. Y la producción en serie se genera cuando estamos produciendo grandes cantidades. Estamos produciendo para nosotros, pero si estamos produciendo más, ¿qué puede pasar? ¿Qué tenemos que hacer con el excedente? Sacarlo, venderlo, es una de como ya había tanta productividad, ya se empezó a generar lo que es el mercadeo hacia otras, si no solamente hacia el estado donde estaban produciendo, sino que hacia afuera. Pero es que eso se necesitaba los medios para hacerlo, como ferrocarril. Y eso, pues, ¿qué generó? Si había más productividad, si había ventas hacia otros lados, había que pensar en cómo íbamos a administrar ese tipo de recursos, hacia cómo los íbamos a usar y cómo los íbamos a usar. La revolución industrial, con esto nos aporta la uno, la primera revolución industrial, nos aporta eso. Ya luego aparece otra, que es la revolución industrial
La 2, la segunda revolución. Ahí vamos a ver aquí cuadrito. Hablamos de la revolución de la puerta de la revolución industrial. Aquellos que fueron afectados y qué periodo fue. La primera revolución ocurrió entre 1780 y 1860. Hierro y carbón. Se constituyó por 4 fases. Esa revolución se dio 4 fases. La mecanización industrial, ya se han produciendo mucha más cantidad de bienes, porque ya la mecanización era industrial y la agricultura, ya no era, ya era de forma artesanal. Si vamos un poquito a esta cosa. 1780 y 1860, en la revolución. ¿Dónde se inicia? Pues ya la verdad que aquí, en la Gran Bretaña. Ya luego continuó hacia Estados Unidos, Alemania, esa primera revolución. Se considera que es un periodo durante el cual se aplican nuevos inventos que desde ahora es el tema de la creación y la innovación. Estaba latente dentro de esa fase de cambio en la administración. Inventos en los procesos productivos. Se generan otro tipo de procesos para poder generar productividad. ¿Qué características tenían? Estamos viendo la primera. La característica fundamental, característica de la primera revolución fue el incremento o aumento de sostenido de la producción. Por eso es que se caracterizó la primera revolución industrial, por el incremento de la producción. Generado por aplicación de fuerzas motrices agroindustrial, desarrollo de pintura fabril. Ya todo era anteriormente, dio muchísimo de avance en los textiles, el avance de la producción textil, era la fabril. Eso se hacía de una forma artesanal, telas artesanales. Ya, ya llegando a la revolución industrial, se fue modernizando más ese tipo de formas de producir en el área textil. Y está también lo que les decía, la aceleración de los transportes y la comunicación, partiendo por los ferrocarriles, una aceleración de transportes y comunicación en la primera revolución. Inventos, miramos los inventos de esa primera revolución industrial. Características, ¿cuál fue uno de los, yo podría decir, bueno, de esos, cuál consideran ustedes que fue fundamental, que fue de un gran avance a la
a lo que era la parte de productividad. Estamos hablando de telégrafo eléctrico, mire que cada uno en su punto. Todos fueron importantes. Y uno mira, máquina de hilar, mire que ya se generó ahí una máquina de hilar. Por eso estamos hablando de que la parte textil, una más, un incremento sostiene la producción, primer tipo de cosas. El telar hidráulico, ya era otro tipo de máquina para hacer mejor producción. La máquina de desfibrar algodón. Yo diré que todo está enfocado a la parte textil, en estos tres, todos a la parte textil. La fuerza elástica de vapor, que fue la introducción a la máquina de vapor. Y este telégrafo eléctrico, Morse, código Morse, único 2835, cuando salió el código Morse. Y este es el momento que yo utilizo. Por seguridad, puedes usar que digas que cayeron entre Israel y Palestina, utilizan código Morse, porque solamente lo desarrollan. De acuerdo, soy de acuerdo a la canción que lo visto por ahí. Una doctrina donde cada punto está diciendo algo, pero lo tiene que saber tanto el que recibe el emisor y el receptor, ¿sabe? Mientras que no utilizan el celular en el estudio, a este momento. ¿Todavía? Y estamos hablando de cuántos años, 1835, 200 años alrededor, casi 200 años, entonces, esos fueron sus inventos, parte de los inventos. Yo voy por allí, pero yo pienso que esos son más, lo que tiene que ver con más relevante, que le dieron esa aceleración a la transmisión, al transporte y la comunicación. La comunicación del telégrafo, al transporte, esta parte elástica de vapor, y a la producción, el resto de inventos. Pero aparecía luego por acá la segunda revolución industrial, que hay todavía ahí donde se ve un mayor avance y aporte a la administración, porque todo eso requería que se tiene que administrar otro tipo de recursos. Ya aquí se tenía que pensar, como se estaba vendiendo más producción, se tenía que aprender a administrar cómo se, desde la parte de almacenamiento inclusive, y de entrega de los productos, toda esa administración. La segunda revolución habla de 1860, la segunda revolución, 1860 a 1914. Miren cómo se nos corta aquí. ¿Qué pasaría aquí en 1914? Y eso generó un atraso de las partes de productividad, pero esos avances de la revolución industrial le ayudó mucho en la logística a los que estaban haciendo el transporte, sobre todo, el tema del ferrocarril, lo utilizamos por cantidades. Entonces, ayudó muchísimo a eso. Eso es como dice, peleamos porque sí, peleamos porque no. En ese entorno, todos esos inventos sirvieron a generar aportes a la administración. Cuando 1960 dice el aumento de la demanda de bienes y servicios aumentó, esas son las características. La primera característica inicial de la primera vez, aumento sostenido de la producción. De la segunda, aumento en la demanda de bienes y servicios. Aumento de la demanda, ¿por qué? ¿Cree que es lógico? Está produciendo más. La gente demandaba se producía. O sea que hay oferta y demanda, y tanto de bienes como de servicios, generado por los inventos que aparecieron allí. ¿Cuáles inventos? Vamos a ver. Apareció, el uno era el hierro y el carbón en la urbe. En la 2, el acero y la electricidad. En la revolución 2, acero y electricidad. Electricidad.
Una de las células de electricidad, sí que le dieron fortaleza a la fabricación y a la construcción. El hierro fue sustituido por el acero y el vapor siendo sustituido por la electricidad, no en su cantidad en una forma exagerada, pero sí que ayudó muchísimo de la electricidad. Cuando hablamos de la electricidad, pues no podemos dejar de lado siempre de los baluartes del tema de los inventos de la electricidad. ¿Quién inventó la bombilla eléctrica? Un señor que se llamó Tomás Edison. Él inventó la bombilla. Más adelante, por ahí en otra clase que vamos a mediante, pero a ver cómo esto genera otro tipo de innovaciones. ¿Por qué pensarlo así? La bombilla, bueno, él inventó la bombilla, pero ¿dónde estaba la esencia de la bombilla? Ellos cuando uno habla de redes, ¿qué necesitamos para que haya energía en tu casa? Exacto, entonces hubo otros que él inventó la bombilla, como ha sucedido con todo. Creo que si aquí va a ser la va a ser la similitud con lo que ha pasado en el último tiempo en cuestión tecnológica. Pero pues sucedió. ¿Cómo se trata eso? Pero alguien observó que pues, que esa bombilla, sí, está encendida allá donde se inventó, pero lo que interesa es distribuirla. Distribuirla. Entonces alguien dijo, no, necesitamos redes. Redes de todas maneras para que llegue aquí a la. Sí. Pero aparte de las redes, ¿qué más se necesita? Un transformador que tenga allí la energía eléctrica para que los demás repartan. Otro inventor que es donde eso digo, no, aquí necesita esto, si necesita transformador. Estamos acelerando. Igualmente lo podríamos decir con lo que sucede en la tecnología actual. Decíamos, Facebook se quedó en 2004, pero si hubiese existido, si no hubiese existido la Internet, ¿qué pasaría con Facebook? Si no existe el Internet. Sí, ellos a pensar, estaba el Internet, era, y ellos, pero eso fue producto de ¿sabes la historia de Facebook? Una película que se llama Red Social, que cuenta toda la historia de Facebook, es bien interesante. ¿De dónde partió ese invento? Eso era lo que hizo Zuckerberg. Primero, él no fue el único creador. Había muchos dos, porque ellos no gemelos. Pero ellos no lo pusieron creadores. ¿Cuál fue la idea? Entonces, yo de un proyecto de universidad. Había que hacer después tres, y no, vamos a hacer el proyecto de innovación. Tenemos el proyecto de comunicarse entre computadores. Y ellos decían, no, pues queremos, nosotros necesitamos, ya existía la comunicación entre computadores que se llamó inicialmente lo que era el Internet, y luego se llamó Internet. Entonces, cuando ellos se ponen en esa tarea del proyecto, dicen, bueno, nosotros necesitamos tener una red, no le llamamos red social, le llamamos red